Nocturno, un espacio donde les ofrecemos importante información, entrevistas y opinión, bajo la conducción de Leonidas Castro. Bienvenidos. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Diálogo Nocturno, soy Leonidas Castro, gracias por estar con nosotros aquí en una jornada más, un día realmente triste y lamentable, ¿no? Como ya es de conocimiento público, el asesinato del jugador de Barcelona, Mario Pineda, registrado la tarde de este día miércoles, justamente acá en la ciudad de Guayaquil, en el sector de Samanes 4, en el sector de una carnicería. Se están investigando este hecho. La primera información que se tenía, pues obviamente, es el asesinato del futbolista de Barcelona y de su esposa. Hay videos que circularon en redes sociales, quienes señalaban que la mamá, pues obviamente, gracias a Dios, no falleció, pero falleció este jugador de Barcelona y su esposa. Es un tema lamentable, triste, ¿no? Empezar un programa con estas noticias, pero realmente duele lo que está pasando en el país, en el Ecuador, este tema de desangrarse, pues bueno. Pero vamos a tratar también otros temas. Hay que seguir adelante, pues mientras hoy también se confirmaba el tema de la seguridad en el país, por el tema de la ayuda que está dando Estados Unidos a través de la base de Manta. El presidente Daniel Noboa confirmaba, pues no, y también la Embajada de Estados Unidos, que un grupo de operaciones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos pues está llegando al país, ha llegado al país justamente para tratar de dar el apoyo y el soporte para conocer la ruta de los grupos de delincuencia organizada, los grupos ilegales en el Ecuador. Eso ya se implementó, y así que el anuncio que hace también el presidente Daniel Noboa. Estamos ya con el abogado César Coronel, pues él es un experto en tema de deudas, de deudores justamente en el país. Estamos terminando un año que ha sido bastante difícil para los ecuatorianos y queremos saber, mi querido César, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido al Diálogo Nocturno, César, porque realmente es importante también conocer qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando con los ecuatorianos en el sentido de las deudas? Hemos visto datos, cifras que hay de que se han aumentado justamente este año las deudas. Adelante, César. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Leonidas? Muchas gracias por la oportunidad. Un abrazo para ti y todos quienes hasta ahora nos escuchan a través de I99. Los ecuatorianos estamos sobreendeudados. Esta es una realidad que no se puede desconocer y que además se respalda en cifras. 3 de cada 10 personas en el Ecuador hoy registran una calificación mala o pésima en el buró de crédito, y esto debido a que están registrando atrasos permanentes en el pago de sus deudas. Y esto a su vez se traduce en una serie de consecuencias, tanto en el ámbito social individual como en el ámbito prejudicial, así como también en el ámbito judicial. Y me voy a este último, y es que según cifras oficiales del Consejo de la Judicatura, solamente durante los 2 últimos años, más de 1.100.000 demandas por deudas han sido presentadas en el Ecuador. Esta situación es realmente grave y preocupante porque evidencia un serio problema que ya incluso llega a los tribunales de justicia. En ese sentido, es importante mencionar que ante una situación de sobreendeudamiento, esta época navideña donde tenemos un Black Friday, un Cyber Monday, tenemos una serie de eventos de consumo extraordinario y ordinario, así como también la Navidad, que también implica una serie de gastos, no solamente en lo que respecta a compras navideñas, sino también salidas, reencuentros, comidas, etcétera. Entonces es importante que la ciudadanía esté correctamente preparada para evitar que esta época navideña se convierta en una pesadilla, porque recordemos que posiblemente a partir de enero, febrero, marzo vamos a encontrar las consecuencias de habernos sobreendeudado ahora en diciembre. César, hay algunas personas que obviamente terminan el año, como dicen algunos, bicicleteando, dándole vueltas sobre el mismo eje, el tema de las deudas, de la falta de dinero justamente. ¿Qué pasa, César, con estas demandas, por ejemplo, que le notifican a una persona y no se entera de ello? Es decir, se notifica, pero ¿cómo debe ser la notificación para quienes están en esta situación? Sepan cómo deben enfrentar el caso y cuál es la recomendación. Ustedes como experto de deudas, César Coronel, pues le dice a la audiencia. Cuando una persona está demandada por deudas, es importante primero que conserve la calma. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nos desesperamos, nos angustiamos, cometemos errores e incluso terminamos firmando documentos que nos pueden complicar nuestra situación tanto a nivel financiero como a nivel legal.
Por lo tanto, lo primero es conservar la calma. Segundo, es indispensable que cuando usted recibe una notificación de demanda por deudas o no habiendo todavía sido notificado, pero ya enterarse usted que tiene una demanda por deudas, es importante que lo converse con su núcleo familiar. Voy a poner un ejemplo. Si usted mañana es demandado por deudas y le ordenan el embargo de su vehículo, muy probablemente esto va a afectar a todo su entorno familiar y no los va a afectar únicamente a usted. Tercero, buscar asesoría especializada. Si bien es cierto, hay colegas que el mismo abogado saca presos, hace divorcios, digamos, pensiones alimenticias, narcotráfico, asesinatos, etcétera. Es importante buscar asesoría especializada, es decir, un abogado experto en deudas para que le asesore tanto a nivel legal como a nivel financiero en las decisiones correctas para este tipo de casos. Cuarto, es importante comparecer a este tipo de procesos judiciales. ¿Por qué? Porque en este tipo de procesos judiciales los plazos suelen ser cortos, los tiempos suelen ser cortos. Por ejemplo, un procedimiento ejecutivo que más o menos el 60% de las demandas por deudas son por la vía ejecutiva, implica que una vez que usted es citado, únicamente tiene 15 días para contestar a la demanda. Si usted no contesta a la demanda, pierde derecho a defenderse, dictan sentencia y esa sentencia es inapelable. Y Leonidas, para graficar esto, le cuento el caso de una señora en nuestra oficina de la ciudad de Quito que llegó desesperada a contarnos que había sido demandada por una cooperativa por un pagaré de $20,000. Pero resulta que de esos $20,000 ella ya había abonado 15,000. ¿Qué hizo la cooperativa? La demandó nuevamente por los 20,000. Como ella no compareció al proceso judicial dentro de los 15 días, el juez ordenó en sentencia condenarle a pagar nuevamente los mismos 20,000 y esa sentencia ya es inapelable. Las notificaciones, César, para, por ejemplo, para quienes nos están escuchando, eh, quienes tienen esa situación de ser demandados justamente por un banco o una cooperativa de ahorros, un acreedor justamente con un pagaré a la orden. La pregunta es, ¿cómo deben notificarlos? ¿Vía correo, vía teléfono, vía mensajería en su domicilio, en su oficina de trabajo? ¿Cómo es el procedimiento legal para que también se respete el derecho de esa persona de ser notificado en ley, pues, ¿no? De conformidad con la ley, dentro de un proceso judicial existen varias formas de notificación. La notificación personal, es decir, cuando le entregan a usted en sus manos la boleta, pero la entrega un funcionario de la función judicial, es decir, un citador. Segundo, la citación por boletas físicas, es decir, no encuentran a la persona en la casa, una vez que se han constatado de que la persona vive ahí, le fijan en la puerta de la casa una boleta durante 3 días distintos, no el mismo día, 3 días distintos, en ese mismo domicilio la boleta. Y de eso debe existir constancia fotográfica en el acta de citación. También existe la citación por boletas electrónicas. Esta citación únicamente aplica cuando, por ejemplo, en el pagaré, en el contrato, usted expresamente autoriza ser citado a través del correo electrónico. Si no existe esta autorización expresa, no lo pueden hacer. Y otra forma de citación también es a través de la prensa, es decir, a través de la radio o la prensa escrita, usted también puede ser citado legalmente. La diferencia es que una vez que usted lo citan por prensa, usted le suma al término legal para contestar a la demanda 20 días más. Pero adicionalmente, la Corte Constitucional ha establecido una serie de requisitos bastante rígidos para poder acceder a este tipo de citación a través de los medios de comunicación. Es decir, no aplica en todos los casos, sino en casos muy puntuales y específicos. En todo caso, la citación siempre se tiene que hacer en legal y debida forma. La hace un funcionario de la función judicial, un citador. Y además debe usted tener en cuenta que si una citación no es correctamente realizada, esto podría implicar la nulidad del proceso judicial si todavía no hay sentencia. Y si ya hay una sentencia, usted puede iniciar un proceso judicial por cuerda separada para pedir la nulidad de esa sentencia. Además, voy a poner un ejemplo. Digamos, Leonidas, que usted vive en... Ojo, este es un ejemplo, no lo va a llegar a buscar a Leonidas ahí, pero digamos que Leonidas vive en Correcto. Avenida del Ejército y la A. Resulta que a usted lo citan en Antepara y la A. O sea, evidentemente la dirección no es la No correcta. coincide. Entonces, Leonidas tiene, digamos, la planilla de servicios básicos, tiene los documentos, el contrato de arrendamiento, etcétera, que le permite probar cuál era su verdadero domicilio a la fecha de la citación. Si eso se logra demostrar, usted puede lograr que esa citación sea debidamente anulada. ¿Por qué? Porque recordemos que la citación
es lo que justamente da apertura al derecho a la defensa. Si usted no es citado en legal y debida forma, no se puede defender y este derecho se ve violentado. Por eso es importante que en cualquier proceso judicial usted cuente con asesoría especializada para evitar justamente este tipo de violaciones a sus derechos constitucionales. César, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, los bancos le llaman a la persona en todo día, todo horario, de lunes a domingo literalmente, le dejan mensajes, le dejan correos, le dejan mensajes de WhatsApp? ¿Qué pasa con ese tipo de acciones que hacen los bancos, las cooperativas? ¿Es permitido aquello? ¿Qué dice la norma? ¿Qué dice la regla? ¿Puede ser utilizado esto como una defensa también de justamente del cliente que está, digamos que en esa deuda con el banco, quiere pagarla pero no tiene cómo? La cobranza extrajudicial o la gestión de cobranza es legal, pero también es cierto y hay que aclarar varias cosas. Primero, una notificación extrajudicial o una gestión de cobranza extrajudicial no tiene nada que ver con lo que habíamos comentado de la citación judicial. Eso es un tema totalmente distinto. Por otro lado, la gestión de cobranza tiene reglas claras que tienen que ser cumplidas. El artículo 49 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor dispone con claridad cuáles son las reglas que se deben cumplir. Primero, una persona solo puede ser contactada en días hábiles, es decir, de lunes a viernes. Esto excluye los feriados y los fines de semana. Por otro lado, solo le pueden contactar entre las 7 de la mañana y las 8 de la noche. Por ejemplo, a esta hora que ya son un poco más de las 9 de la noche, usted ya no podría ser contactado por una Correcto. deuda. Por otro lado, a usted solo le pueden contactar una vez al día. Además, en esa llamada, mensaje de texto, correo electrónico, a usted no le pueden ni amenazar ni exponer al ridículo. Y finalmente, y no menos importante, solo pueden contactar al deudor, al codeudor o al garante. Contactar a terceros, como se ha hecho costumbre, llamar a la suegra, a la ex, al jefe, al primo, a la referencia, todo esto es ilegal, constituye hostigamiento y es sancionado por la ley. Hasta este año, una multa de $4.700. El próximo año, como sube el salario básico, la multa también va a subir. Y en caso de reincidencia, hasta el doble. Por eso es importante que las empresas de cobranza respeten estas reglas, pero también que los ciudadanos conozcan sus derechos, denuncien, den seguimiento a las denuncias y se logren, como ya hemos logrado en defensa de deudores en varias ocasiones, sanciones ejemplares. César, es importante, tú mencionabas hace un momento, ¿no?, que llaman a la ex, al familiar, al primo. ¿Qué pasa con los matrimonios, por ejemplo? La deuda la adquirió el esposo o la esposa. ¿Los dos son deudores o cómo es el tema cuando el titular de una tarjeta es el principal y le sacó por decirle a la esposa o al hijo o a la hija? ¿Qué pasa en esos casos con la deuda? Bueno, ahí me has hecho dos preguntas, Leonidas, y las respondo brevemente. La primera, todo depende del tipo de deuda. Si se trata de esas deudas que la ley considera personalísimas, una de ellas es la de la tarjeta de crédito, esa deuda únicamente va a, digamos, a generarle responsabilidad al que firmó, suscribió el contrato de tarjeta de crédito. Distinto es cuando, por ejemplo, usted saca un crédito en una cooperativa y le hacen firmar a ambos cónyuges, evidentemente se compromete la sociedad conyugal. Por otro lado, respecto a la segunda pregunta, si, por ejemplo, y Leonidas, qué buena pregunta, porque justamente hoy a través de mi cuenta de TikTok, abogado César Coronel, alguien me decía lo mismo. ¿Qué pasa si yo le saqué una adicional a mi hijo y yo no Correcto. estoy pagando? Incluso la pregunta que me hacía la persona era de un banco que tiene coactiva. Me dice, ¿a mi hijo le van a poder iniciar coactiva? La respuesta es muy sencilla. No, únicamente responde el titular de la tarjeta. Las adicionales que usted haya entregado no vinculan a estas personas. César, y por ejemplo, para la gente, ¿no?, que quiere pagar, pero ¿qué pasa? Cayó en desgracia, se cayó, se quedó sin trabajo, tuvo situaciones familiares fuertes, atender casos de enfermedades realmente graves, que son las que realmente te pueden desfinanciar y sin trabajo y sin empleo. ¿Cómo hace una persona ahí para defenderse ante una posibilidad de juicio que te quiere instaurar una cooperativa, un banco o una entidad financiera? Bueno, primero es importante recordar que con una estrategia jurídica oportunamente puesta en acción, toda deuda tiene solución y en la ley existen muchas alternativas, desde la renegociación, la nulidad, la prescripción y una serie de herramientas de las que podemos tomar mano, de tal manera que siempre es importante revisar cada caso individual. Además, recordar una cosa, Leonidas.
Bueno, tú y yo nos conocemos muchos años, Así pero es. si yo hablo de los últimos 3 años donde he estado vinculado con defensa de deudores, hemos atendido a más de 135.000 personas y algo que me ha quedado claro es el buen carácter de pago del ecuatoriano. Es decir, quien hoy no paga sus deudas no es porque no quiere, sino porque realmente no puede. Y por esa razón es indispensable que exista por parte de los acreedores también empatía y apertura para la negociación. Porque cuando el acreedor no quiere negociar y el deudor tiene para pagar, lamentablemente ni el acreedor cobra ni el deudor paga. Por lo tanto, es indispensable, y bueno, esto ya pasa a otra conversación, que se genere normativa en el Ecuador. Ojalá el próximo año sea la oportunidad para que desde el Ejecutivo y la Asamblea Nacional se pueda generar legislación en el corto, mediano y largo plazo para, por ejemplo, tener normas que obliguen al acreedor a sentarse a negociar con el deudor y que así se pueda llegar a acuerdos de pago que sean posibles y sostenibles, de tal manera que el acreedor logre recuperar lo que prestó y el deudor logre pagar lo que le ha sido dado en préstamo. César, una pregunta muy puntual. X persona tiene un reclamo, una demanda justamente porque lo despidieron de su trabajo. Tiene que pagar la deuda de que tiene las tarjetas de crédito, los bancos, obviamente. Pero ¿qué pasa cuando hay de por medio un juicio laboral que tiene que reconocerle sus haberes de haber trabajado muchos años en X empresa? Ganar en la parte laboral en primera instancia, en segunda, negociación. Los bancos y las cooperativas pueden tener eso como una referencia de que el deudor quiere pagar, sino que ha sido una cuestión de realmente la situación que se creó, no por él, sino porque la empresa lo despidió, cerró y ya no existe la empresa. Legalmente no existe una herramienta que obligue al acreedor a comprender este tipo de situaciones y más bien depende del caso específico y la empatía propia de cada institución y también de los funcionarios involucrados en la cobranza. Ahora, debo yo reconocer que existen acreedores y acreedores, es decir, hay de los que realmente comprenden la situación de los deudores y de alguna manera tratan de encontrar una salida porque al final del día saben que un acuerdo de pagos puede generar beneficio para ambas partes. Pero también hay de los otros que lamentablemente se adoptan una posición insensible, totalmente alejada de la realidad y que se cierran en una postura que al final del día termina perjudicándolos también a ellos. ¿Por qué? Porque cuando el funcionario de un banco toma una actitud en la que no quiere llegar a ningún tipo de acuerdo, termina perjudicando a esa institución financiera también, porque esa institución al final probablemente no va a recuperar nada si además la persona no tiene bienes que le puedan quitar dentro de un proceso judicial. Al final del día lo importante y lo de fondo es recordar la necesidad de poder llegar a acuerdos y que estos acuerdos puedan significar tranquilidad para ambas partes. César, para esos miles de ecuatorianos que están atravesando una situación crítica y lamentable y que por eso venimos con esa entrevista contigo, que eres un experto y que justamente le da luces a la gente para que pueda enfrentar estas situaciones, ¿qué pasa con el tema de la deuda? Para todos es conocido, no hay cárcel, no hay pena, pero ¿podría haber algún resquicio de alguna situación que pueda conllevarte y cambiar el tema, la figura de un deudor que no tiene cómo para pagar la institución financiera? Bueno, primero recordar que ante el sobreendeudamiento existen salidas. También es cierto que la Constitución prohíbe la prisión por deudas, salvo el caso de pensiones alimenticias, donde sí existe el apremio personal porque se defiende el derecho superior de niños, niñas y adolescentes. Pero también es cierto que dentro de un proceso judicial usted tiene muchas herramientas para defenderse y también para incluso negociar una deuda. Recuerde que la ley dispone que antes del remate usted puede llegar a un acuerdo con el acreedor y así saldar la deuda y solucionar el problema. Entonces existen muchos mecanismos que se pueden aplicar, pero también es cierto que la situación jurídica de la persona se puede complicar si no comparece oportunamente el proceso judicial. Además, yo siempre digo, a diferencia de otros colegas que andan por ahí, por TikTok, que hablan de no pagar las deudas, yo en cambio soy alguien que cree que toda deuda se tiene que pagar, salvo aquellas deudas cuyo origen no sea legítimo o aquellas deudas que por el paso del tiempo ya han prescrito ante la inacción del acreedor. Pero por regla general, lo que debemos buscar es, en la medida de lo posible, llegar a acuerdos, porque podría pasar que usted, por ejemplo, tuvimos el otro día un caso de una señora que enviudó, la señora quedó con una deuda de $28.000, el banco comprendió esta realidad y logramos un acuerdo de 12 cuotas de 1.000
fijando en $12,000 la deuda que era de 28,000. Entonces, claro, probablemente el banco no logró recuperar todo lo que prestó, pero es algo que beneficia al acreedor tanto como al deudor. César, en el sentido de, por ejemplo, las personas que están con procesos de demanda ya, es decir, mucha gente piensa que dice, bueno, no tengo para pagarle al banco, ¿cómo le voy a pagar a un abogado? Es una de las grandes preguntas que también se hace. Si no tengo para pagarle al banco, ¿cómo le pago al abogado que me va a defender? ¿Cómo se hace allí? Bueno, muchas gracias por esa pregunta porque me permite aclarar que por lo menos en el caso de defensa de deudores tenemos las tarifas más bajas del mercado y nuestros clientes nos pueden pagar en cuotas porque comprendemos su realidad y porque sobre todas las cosas nuestra intención y fue el objetivo con el que nació este estudio jurídico hace 25 años en Chile es democratizar el acceso a la justicia, que una persona por no tener recursos no se quede por fuera, no pueda quedarse en la indefensión. Por eso nosotros tenemos siempre muchas herramientas que le permiten a nuestro cliente poder acceder a nuestros servicios y que la falta de recursos no sea un determinante que le imposibilite la defensa. Así que en ese sentido nosotros tenemos absolutamente clara la película y sabemos manejar caso a caso condiciones especiales justamente para evitar la indefensión. César, tengo una inquietud adicional antes de finalizar y tiene que ver con justamente con los procesos, estos miles de casos que se dan en el país. Es decir, la situación del ecuatoriano es compleja, es difícil y si está endeudado y no puede pagar es porque miles de esos ecuatorianos se quedaron sin empleo y no han podido encontrar empleo, no tienen un ingreso fijo, están sobreviviendo. ¿Qué es la recomendación o cuál es la recomendación que tú le haces a quienes nos están escuchando justamente para que no se agobien, para que entiendan que de pronto que un banco, ¿al qué tiempo pueden demandarlo? Si pueden pasar 3 meses, 6 meses, un año, o realmente es inmediato cuando están debiéndole 4 o 5 letras a tarjeta de crédito para que el banco los pueda demandar. ¿Cómo es un poco ese tema, César, para finalizar ya? Realmente no existe una medida o una disposición específica al respecto. Sin embargo, también es verdad que la ley ha previsto que luego de 30 días de que usted no ha pagado su deuda, el acreedor podría iniciar acciones judiciales en su contra. Hay acreedores que a usted le esperan 3 meses, 4 meses, 6 meses, y hay otros que no demandan nunca. Entonces, eso va a depender de la dinámica de cada acreedor. Hay otros acreedores que simplemente deciden vender la cartera a un estudio jurídico o a una empresa de cobranzas. Entonces, va a depender de la política que tenga cada entidad, así como también va a depender de la relación previa entre el acreedor y el deudor, porque si el acreedor ha determinado que el deudor previamente no se ha atrasado, lo va a esperar un poco más. Si el atraso es recurrente, muy probablemente va a tener menos paciencia. Y finalmente, César, ¿qué pasa con el tema de los, por decirte, de las deudas que tienen ya algún tiempo? ¿Cuándo prescriben? ¿Cuándo ya dejan de ser pagables por diferentes circunstancias? ¿Cómo es el tema? En lo que respecta a las deudas privadas y de la banca pública, una vez que han transcurrido 10 años, usted no ha sido citado con una demanda o no ha sido notificado con una coactiva, y si además de estos requisitos usted no ha pagado durante ese tiempo, ni ha hecho convenios de pago ni abonos, cumplidos estos requisitos, usted puede solicitar ante la autoridad competente, ante el juez competente, la prescripción de la deuda que implica su eliminación. Entonces es importante mencionar que el tiempo de espera para las deudas privadas y de la banca pública es de 10 años. Por otro lado, cuando se trata de instituciones públicas y de empresas públicas, el tiempo para que opere la prescripción es de 5 años. Muy bien, mi querido César Coronel, gracias por haber estado con nosotros, abogado de Deudores S. Ecuador, gracias por comparecer y esta charla, pues este diálogo que ha sido muy productivo para quienes necesitan realmente una guía, César, y ustedes están, por supuesto, a las órdenes, como decía, ¿no? Para toda la ciudadanía. Leonidas, antes de despedirme, pues agradezco la invitación. Recuerdo que nos pueden seguir en las redes sociales, @defensa deudores GC, @abogado César Coronel. Y quiero aprovechar para enviarle a la querida familia de I99 un mensaje de esperanza y un mensaje de alegría en esta época de Navidad. Muchas gracias por el apoyo durante todo este año y por supuesto que tengan una feliz Navidad junto a su familia. Y recordar que lo más importante de esta fecha es que Jesús y lo que nos enseñó nazca en nuestros corazones, lo llevemos a la práctica. El mejor regalo para esta Navidad para Dios es justamente que cumplamos con sus enseñanzas. Un abrazo para todos ustedes y una muy buena noche. Gracias. Muchísimas gracias a César Coronel. Igualmente, bendiciones, una feliz Navidad y un venturoso 2026.
I99 presentó Diálogo Nocturno. Hasta la próxima.